El hombre de la notaría se rió, no en voz alta, ni siquiera con crueldad. Era esa risa que se escapa antes de que uno pueda decidir si soltarla, el sonido involuntario de alguien que se ha topado con algo que le sorprende de verdad, y aún no ha puesto cara de cortesía. La disimuló con una tos, bajó la mirada a los papeles y dijo, con un tono que había recuperado su profesionalidad: «Entiende lo que compra, señora». Soledad lo miró de la misma manera que había mirado a las personas que la subestimaban durante 37 años, con la atención serena y paciente de una mujer que ha decidido no gastar energía en la expresión en sí, sino almacenar lo que ésta le dice para usarlo más adelante. Ella dijo, «Lo entiendo perfectamente». Dijo, «La propiedad ha estado desocupada durante 3 años. La estructura principal necesita reparaciones importantes. La bomba de agua no ha estado en funcionamiento. El anterior propietario se marchó con impuestos atrasados correspondientes a la clasificación agrícola, como usted podría suponer». Ella dijo, «He leído toda la documentación. He mandado analizar el suelo. He hablado con la autoridad municipal de agua. Los impuestos atrasados están incluidos en mi oferta. ¿Hay algo incorrecto en la documentación que firmé?» Miró los papeles. Dijo, «No». Ella dijo, «Entonces terminemos». Terminaron. Salió de la notaría en la ciudad de Durango un viernes de marzo, con una escritura de propiedad a su nombre, y la sensación particular que había estado experimentando durante 48 horas desde que tomó la decisión final. Una sensación que solo podía describir como lo opuesto a caer. A la sensación de una mujer que ha estado ingrávida durante mucho tiempo y que por fin vuelve a poner los pies en la tierra. El trayecto hasta la propiedad duró 1 hora y media por carreteras que se volvían cada vez más difíciles de transitar. La ciudad daba paso a las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, y éstas, a su vez, al paisaje característico de la Sierra de Durango: pinares en las laderas altas, robles y madroños en las elevaciones medias, y los valles entre las crestas surcados por pequeños ríos que bajaban del deshielo primaveral, convirtiendo los fondos de los valles en las tierras más productivas de la región durante los 3 meses previos a la llegada del calor del verano. La propiedad se encontraba en uno de esos valles. La había encontrado a través de un anuncio en un boletín agrícola local que la describía como 12 hectáreas, uso mixto, valle y ladera, construcciones existentes, derechos de agua registrados, precio para venta rápida. El precio era tan bajo que hizo reír al notario. Y tenía una razón de ser: los 3 años de desocupación, la bomba, los impuestos atrasados, las construcciones. Soledad había interpretado todo esto como problemas con solución, en lugar de razones para no seguir adelante, porque llevaba 37 años resolviendo problemas que otros consideraban motivos para no proceder, y tenía un buen historial. Giró hacia el camino de tierra que ya había recorrido 2 veces antes, durante sus inspecciones de la propiedad, y condujo por él mientras la luz de la tarde se extendía dorada y alargada a través del bosque de pinos en la colina al oeste, y cruzó la puerta, para la cual había traído un candado nuevo, porque el pestillo viejo se había roto, y detuvo la camioneta en el patio y se bajó. La propiedad era suya ahora. Las 12 hectáreas, el fondo del valle con su tierra oscura de río, y la ladera con su bosque de robles y las 3 construcciones, la casa principal, el edificio secundario que había sido un granero, y la pequeña estructura de piedra en la cabecera del manantial que albergaba la bomba averiada, y los derechos de agua y los impuestos atrasados, y los 3 años de espera que había detrás de todo eso. En el patio, junto a la casa principal, había un cerdo. No le habían hablado de un cerdo. Era una cerda grande, negra con manchas grises, un de la raza autóctona Durango, más pequeña y ágil que los cerdos de granja y considerablemente más inteligente. Ozaba en un rincón del corral con la concentración y la meticulosidad de un animal que lleva tiempo gestionando su propio alimento y ha desarrollado sistemas eficientes para ello. Levantó la vista cuando Soledad bajó de la camioneta y la miró con unos ojos pequeños, brillantes y completamente descarados. Soledad dijo, «Bueno, esto es inesperado». La cerda volvió a ozar, lo que Soledad interpretó como la bienvenida posible. Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. En un valle de la Sierra Madre de Durango, con una mujer que hizo reír a un notario y que, sin inmutarse, siguió firmando,
y un cerdo que vivía solo en un terreno abandonado y que no necesitaba la aprobación de nadie. Dos criaturas que se habían valido por sí mismas. Un terreno que estaba a punto de descubrir qué podía producir esa combinación. Si alguna vez has sido la persona de la que alguien se ríe en una habitación, quédate conmigo. Esta historia es la tuya. Soledad Ibarra había nacido en la Sierra Madre de Durango, en un pueblo maderero llamado El Salto, la cuarta de 6 hijos e hija de un hombre que cortaba madera y de una mujer que llevaba las cuentas financieras de la familia en un cuaderno y cuya dignidad residía en la calidad de su porte. Su madre, doña Amparo, no era una mujer instruida en el sentido estricto de la palabra. Había terminado la primaria y nada más, pues la época y el lugar no le ofrecían más oportunidades. Pero poseía una mente que la falta de educación formal no había afectado. Una precisión matemática, a un instinto para comprender cómo circulaban los recursos en un sistema y esa cualidad particular de inteligencia que se manifiesta en la capacidad de ver una situación con claridad, sin la distorsión de las ilusiones. Llevaba las cuentas de la casa no porque su marido se lo pidiera, sino porque había observado, al principio de su matrimonio, que él no podía hacerlo sin redondear hacia el optimismo, una forma de inexactitud que con el tiempo resultaba costosa. Soledad había heredado esta cualidad de forma directa y completa. Era la niña que contaba el maíz en el silo cuando su padre decía que tenían suficiente para el invierno, no porque dudara de él, sino porque contar revelaba la cantidad real, y la cantidad real era más útil que una sensación de suficiencia. Era la niña que, a los 12 años, se dio cuenta de que el acuerdo de la familia con la compañía maderera les costaba más en desgaste de maquinaria de lo que les reportaba en salarios, y se lo presentó a su madre en una tabla manuscrita que su madre guardó durante 20 años, doblada al final del cuaderno de contabilidad. También fue la niña a la que le dijeron, de forma constante y por muchas personas a lo largo de muchos años, que era demasiado seria, demasiado precisa, demasiado intensa, que su costumbre de medir las cosas antes de sacar conclusiones sobre ellas era una cualidad que le sería útil a un hombre, pero que en una mujer resultaba, según quien hablara, desagradable, agotadora o simplemente innecesaria. Ella había tomado nota de esas opiniones. No había modificado su comportamiento para adaptarse a ellas. Estudió economía agrícola en la Universidad de la ciudad de Durango, la materia que mejor describía lo que venía haciendo desde los 12 años y que le proporcionó el lenguaje formal para el pensamiento que siempre había cultivado. Se graduó con honores y comenzó a trabajar en un banco regional de desarrollo agrícola, donde evaluaba solicitudes de préstamos para pequeños agricultores. Analizaba la viabilidad de los proyectos, interpretaba las cifras que respaldaban las propuestas y determinaba qué era realista y qué no. Era muy buena en su trabajo, con esa cualidad especial de alguien que entiende tanto las cifras como el terreno que hay detrás de ellas. Se había criado en la sierra y podía interpretar un estudio de suelos, un mapa topográfico y un documento de derechos de agua, comprendiendo su significado conjunto de una manera que sus colegas, criados en la ciudad, no podían. Tomaba buenas decisiones. Los préstamos que aprobaba tenían un rendimiento superior al promedio. Los que rechazaba evitaban pérdidas al banco que su supervisor, un hombre llamado Abundio Herrera, reconocía en privado, pero que nunca atribuía públicamente a su criterio. Abundio Herrera era ese tipo de gerente que entendía que sus subordinados eran competentes y que a la vez se sentía incómodo con esa percepción. No era mala persona. Era un hombre moldeado por una época y una institución que tenían ideas específicas sobre dónde debía residir la competencia. Y la competencia de Soledad, según esas ideas, no encajaba en el lugar correcto. Él lo gestionaba asegurándose de que su trabajo fuera visible como trabajo y no como juicio. Ella aportaba el análisis. Las conclusiones se extraían en la dirección. Se quedó 12 años. Se quedó porque el trabajo era significativo y porque cada año aprendía más sobre cómo funcionaban, fallaban, se recuperaban, se desperdiciaban y se salvaban las tierras agrícolas, y porque este conocimiento se acumulaba en ella de la misma manera que se acumula el conocimiento cuando se aplica en lugar de almacenarse, convirtiéndose no solo en información, sino en comprensión. A los 35 años solicitó un ascenso.
El ascenso recayó en un hombre que llevaba 3 años en el banco y cuya cartera de préstamos había tenido un rendimiento inferior al de ella en todas las categorías medibles. Abundio Herrera se lo explicó con la incomodidad propia de quien sabe que está describiendo una injusticia y decide presentarla como política de la empresa. Ella renunció, no por enfado, sino por la claridad que surge tras haber tenido la paciencia suficiente, haber recopilado datos suficientes y haber llegado a una conclusión. Presentó su renuncia correctamente, cerró sus casos, transfirió sus archivos y se marchó con 12 años de experiencia en la cabeza y los ahorros que había acumulado en una cuenta bancaria a la que había estado ingresando cada mes desde su primer sueldo, porque el cuaderno de su madre le había enseñado que la cifra real siempre era más útil que la sensación de suficiencia. Ya tenía suficiente, no para una propiedad grande, para una pequeña que tuviera el precio adecuado, el tipo de suelo y el agua idóneos, no si los problemas idóneos, de los que se pueden solucionar, no de los estructurales, y que nadie más estuviera mirando con la suficiente atención como para quererla. Llevaba 1 año buscando propiedades antes de encontrar el Valle de Durango. La encontró un viernes, la compró un viernes. Fue en coche hasta allí el viernes por la tarde con la escritura y el candado nuevo, y al llegar se encontró con una cerda que no le debía nada a nadie, y se había comportado como tal. Ella descubriría que el nombre del cerdo solo lo conocía ella. Soledad la llamó Claridad, porque la claridad era aquello en lo que siempre había confiado. Y esta cerdita, que la miraba fijamente a los ojos sin disculparse en el patio abandonado, la tenía de sobra. Las 12 hectáreas revelaron su información durante las 2 primeras semanas. Mas del mismo modo que la tierra revela información a quien sabe cómo obtenerla, mediante la observación sistemática, a través de las manos, los ojos, el olfato y el conocimiento específico que sus 12 años en el banco le habían brindado sobre cómo la tierra que había sido trabajada y luego abandonada conservaba la evidencia de lo que había sido. Ella comenzó en el agua. El agua siempre fue lo primordial. Toda propiedad agrícola giraba en torno al agua. La tierra era el medio, las semillas la intención, pero el agua era el factor determinante para cualquier otra cosa. Los derechos de agua de la propiedad estaban registrados y vigentes. Ella lo había confirmado antes de comprarla. Pero la bomba que debía llevar el agua desde el manantial hasta el fondo del valle llevaba 3 años sin funcionar, y el sistema de tuberías que la distribuía a los campos estaba parcialmente derrumbado. Recorrió el sistema de tuberías desde el manantial hasta la sección más alejada del campo, lo que le llevó casi toda la primera mañana. Llevaba consigo el mapa topográfico que el anterior propietario había presentado ante la autoridad del agua y lo marcaba indicando el estado real de cada sección a medida que la encontraba. 7 secciones estaban intactas. 3 presentaban derrumbes parciales. La tubería de plástico se había agrietado durante los ciclos de congelación y descongelación de 3 inviernos en la sierra. Reparaciones manejables. 2 secciones habían desaparecido por completo. Sospechaba que alguien había retirado la tubería para darle otro uso. Estas necesitarían ser reemplazadas. La bomba en sí presentaba un problema más complejo. No estaba destruida, sino que se había apagado incorrectamente al final de la última temporada de funcionamiento, lo que provocó la corrosión de la válvula de pie y el bloqueo del impulsor. Esto no era irreparable. Requería la intervención de alguien con conocimientos de mecánica de bombas y la paciencia necesaria para trabajar con equipos que se habían quedado congelados por el paso del tiempo, en lugar de estar físicamente averiados. Encontró a esta persona a través de la oficina municipal de agua del pueblo más cercano, un lugar llamado San Bernabé del Pino, donde un técnico llamado Lorenzo le dijo que la bomba era un modelo que conocía bien, que había reparado otras 3 en el valle en los últimos 5 años, y que podría ponerla en marcha en 2 días si el impulsor era recuperable, algo que sabría cuando lo abriera. El impulsor se podía recuperar. La bomba funcionó al segundo día con la satisfacción particular de una máquina que volvía a cumplir su función. Un sonido profundo y rítmico que oía desde la casa principal y que la hizo salir un poco más rápido de lo habitual, porque el sonido del agua moviéndose por una tubería era, en una propiedad que había estado seca durante 3 años, algo que merecía la pena comprobar rápidamente. El suelo del valle era exactamente como lo habían predicho los análisis.
un suelo aluvial oscuro, del tipo depositado durante siglos por el río que corría por el límite norte de la propiedad, pues con la textura y retención de agua características de una tierra que había sido cultivada durante mucho tiempo y que aún conservaba esa huella. El anterior propietario había cultivado maíz, frijoles y chiles. La evidencia se encontraba en la estructura del suelo, en la materia orgánica residual, en la forma particular en que se rompía al clavar la pala. Un buen suelo se rompía con un sonido limpio y tenía un aroma a vida. Este suelo tenía ambas cosas. La ladera era un asunto distinto y una oportunidad diferente. El bosque de robles y madroños en las laderas superiores era de crecimiento antiguo. Ella podía verlo en el diámetro de los troncos, en la densidad y diversidad del sotobosque, en esa cualidad particular de silencio que tienen los bosques viejos, que no es el silencio del vacío, sino el silencio de la plenitud, con cada nicho ecológico ocupado y en funcionamiento. La ladera no se despejaría para el cultivo. La ladera era más valiosa como bosque que para cualquier otra cosa, por razones que podía calcular de 3 maneras diferentes y llegar siempre a la misma respuesta. Claridad había estado usando la ladera. Había evidencia de ello por todas partes. Marcas de ozamiento, sus huellas características, los lugares donde había encontrado y consumido cosas que un cerdo criado comercialmente jamás habría encontrado. Soledad siguió estas rutas una tarde, interpretándolas como si fueran mapas topográficos, y lo que descubrió le reveló algo sobre la ladera que no había considerado. Trufas. No se trataba de las variedades europeas. La trufa autóctona de roble de Durango, de que crecía en la relación simbiótica con las raíces de roble que las trufas necesitaban y que, según sabía por sus años en el banco revisando proyectos agrícolas especializados, había sido objeto de varios intentos fallidos y otros tantos exitosos de cultivo. Estos últimos se debieron a que los cultivadores tuvieron la paciencia suficiente para trabajar con el robledal existente, en lugar de intentar plantar árboles nuevos en terrenos deforestados. El robledal tardó 20 años en desarrollar la red micorrícica adecuada. Su robledal ya la tenía. Claridad llevaba 3 años alimentándose de ella. Se sentó en un tronco caído en la ladera, a la luz de la tarde, y observó los robles, la maleza y las marcas donde Claridad había encontrado algo valioso. Sintió esa cualidad específica de reconocimiento que había sentido en el banco cuando un conjunto de números reveló un patrón que la persona que los había reunido no había visto. La ladera no era un problema. La ladera era la parte del terreno a la que nadie había prestado atención. Regresó a la casa principal y abrió el cuaderno que había comprado el primer día, del mismo tipo que usaba su madre, con encuadernación cosida, resistente, y escribió durante 2 horas, analizando el potencial de la propiedad en papel como siempre lo había hecho con todo, en columnas, proyecciones y con el lenguaje específico de alguien que respeta lo que los números pueden revelar cuando se les hacen las preguntas correctas. Luego fue a alimentar a Claridad, yo que estaba en el patio esperando con la paciencia de un animal que ha aprendido que la paciencia es más eficaz que la exigencia. Ella le dijo: «Tenemos trabajo que hacer». Claridad la miró con la franqueza impávida que era su expresión habitual y volvió a lo que estaba haciendo, que era su trabajo, y lo estaba haciendo. San Bernabé del Pino tenía quizás 300 personas y la estructura social de una comunidad sierral que llevaba el tiempo suficiente establecida como para tener sus jerarquías consolidadas, sus opiniones formadas y su capacidad de revisión funcionando al ritmo lento de un lugar que no había necesitado revisarse rápidamente en los últimos tiempos. Soledad se desenvolvía en ese entorno con la paciencia mesurada que aplicaba a todos los ámbitos sociales. Observaba antes de sacar conclusiones, trazaba un mapa de las relaciones antes de intentar comprenderlas, identificaba a las personas cuya opinión marcaba las tendencias que otros seguían. La persona que más controversia generó fue doña Rosario Villareal, de 74 años, residente de San Bernabé del Pino de toda la vida, y cuya familia poseía la mayor extensión de tierra del valle. No era antipática, no era afectuosa. Era el tipo de mujer que reservaba su afecto para quienes se lo habían ganado mediante un proceso que ella controlaba y no describía, y que expresaba su juicio sobre los demás a través de la frialdad de su cortesía. Su cortesía hacia Soledad
durante las primeras semanas, fue correcta y fría. El técnico de la bomba, Lorenzo, fue de utilidad inmediata. Tenía 40 años, se había criado en el valle y conocía a todo el mundo y todo. Y hablaba mientras trabajaba como la gente que procesa el mundo a través de la conversación. De él, durante los 2 días de la reparación de la bomba, ella aprendió que el anterior propietario había sido un hombre llamado Don Ezequiel, que había cultivado bien durante 30 años y luego mal durante 5 después de la muerte de su esposa, siendo la mala agricultura una forma de duelo más que de incompetencia. Que el valle tenía una cooperativa de usuarios de agua que se reunía mensualmente y que la membresía era por derecho a derechos de agua registrados, los cuales ella poseía. Que había un mercado en San Bernabé el segundo sábado de cada mes, donde los productores del valle vendían, y que el acceso a los mejores puestos del mercado era informal, pero controlado de hecho por las familias que llevaban más tiempo allí. Que nadie había resuelto aún qué hacer con la situación de la trufa de roble en las propiedades de la ladera, y que 3 intentos de inversores externos habían fracasado por razones que él describió como que no entendían con qué estaban trabajando. Ella presentó toda esta documentación sin hacer comentarios. El vecino del sur era un hombre llamado Tomás Aguirre, de 60 años, que criaba ganado en tierras que incluían algunas de las mejores parcelas del valle de la zona, y que, según mencionó Lorenzo, esperaba adquirir la propiedad de Ezequiel porque colindaba con la suya y extendería su terreno hasta un tamaño que justificara la mejor maquinaria que deseaba. No había hecho ninguna oferta antes de que el banco la pusiera a la venta, porque estaba esperando a que el precio bajara aún más, y este había bajado primero hasta el precio de compra de ella. Tomás Aguirre se acercó a la cerca un lunes por la mañana con la actitud de un hombre que ofrecía una bienvenida que no había elegido del todo sentir. Era corpulento y educado, y tenía esa cualidad particular de un hombre acostumbrado a ser la persona económicamente más importante en una conversación, algo que ella reconoció tras 12 años de evaluaciones de préstamos. Él dijo: «¿Compraste la propiedad de Ezequiel?» Ella dijo que sí. Dijo: «Un gran proyecto para una sola persona». Ella dijo: «He analizado las proyecciones. Es manejable por fases». Observó la propiedad detrás de ella con la mirada evaluadora de un hombre que ha codiciado algo y ahora ve a otra persona sostenerlo. Preguntó: «¿La bomba?» Ella dijo: «Corriendo desde el jueves». Algo cambió en su expresión. La recalibración involuntaria de un hombre que recibe información más rápido de lo esperado. Dijo: «El sistema de tuberías es un desastre». Dijo: 7 secciones intactas, 3 reparables. 2 necesitan ser reemplazadas. Ya encargué los materiales». Él la miró. Ella volvió a mirar con la misma paciencia y serenidad que había estado practicando desde que tenía 12 años. Dijo: «Si necesitas ayuda con las secciones de tubería, avísame. Mi hombre Beto ya ha hecho ese trabajo». Ella dijo: «Gracias, te avisaré». Él se marchó, y ella comprendió que la oferta era sincera, y también una forma de reevaluación, que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, y que la reevaluación era más importante que la oferta. Doña Rosario llegó un miércoles, a pie, por el sendero que unía las propiedades, un sendero que existía desde mucho antes que los postes de las cercas actuales de ambas. Llegó a la puerta y la saludó formalmente. Soledad se acercó a la puerta y se colocaron a ambos lados, como suelen hacer las mujeres al medirse. Doña Rosario said: «You are from El Salto». Soledad dijo: «Sí, mi padre cortaba madera allí». Doña Rosario dijo: «El banco en Durango». Soledad dijo: 12 años evaluando préstamos agrícolas». Doña Rosario dijo: «Y ahora estás aquí». Soledad dijo: «Y ahora estoy aquí». Doña Rosario observó el patio. Los senderos despejados, la bomba en funcionamiento, los materiales de tubería apilados ordenadamente en la entrada del granero, claridad visible en el rincón más alejado del patio. Ozando. Miró la libreta que Soledad llevaba, que era de esas que se usan cuando uno está en medio del trabajo, no cuando ya lo ha terminado. Ella dijo: «Vengan a la reunión de usuarios del agua la próxima semana, el martes por la noche a las 7, en el salón comunitario». Lo dijo más como una instrucción que como una invitación, lo que Soledad reconoció como el lenguaje de una mujer
que no desperdiciaba afecto en personas en las que no iba a invertir, y por lo tanto, la instrucción tenía sentido. Ella dijo: «Estaré allí». Doña Rosario regresó caminando por el sendero entre las propiedades, con el paso pausado de una mujer que llevaba décadas recorriendo ese camino y no necesitaba pensar en sus pasos para encontrar el camino a casa. La persona que decidió causar problemas con el asunto de las trufas no fue Tomás Aguirre, a quien Soledad había identificado como un posible problema, y por lo tanto, había estado vigilando. Fue un hombre al que no había estado vigilando, de lo cual era típico de los problemas que surgen de fuentes inesperadas. Se llamaba Evaristo Montoya. Tenía 48 años y dirigía un negocio de exportación de alimentos especializados desde la ciudad de Durango. Llevaba 4 años intentando, sin éxito, conseguir un suministro fiable de trufas de roble de Durango para el mercado de restaurantes de Guadalajara y Ciudad de México. Tenía una relación comercial con Lorenzo, el técnico de bombas, y así fue como se enteró de Soledad y la ladera a las 3 semanas de la reparación de la bomba. Había ido a ver la ladera de otras 2 propiedades en el valle, pero no había podido llegar a un acuerdo con ninguno de los propietarios. Llegó a San Bernabé del Pino con la energía particular de quien por fin ha encontrado lo que buscaba y pretende mudarse antes que nadie. Llegó un jueves y era encantador. Lo primero que Soledad notó fue la calidad de su encanto, un encanto refinado, de esos que se han empleado muchas veces y que, con el uso, se han perfeccionado hasta parecer naturales, aunque no lo fueran. Se presentó cordialmente y habló del mercado de la trufa con la autoridad de quien lleva años en él. A los 15 minutos de su primera conversación, le propuso una sociedad en la que él se encargaría del acceso al mercado y ella de la cosecha, y se repartirían los beneficios según los términos que él presentó como habituales. Ella dijo: «¿Cuáles son los términos estándar?». Él se lo dijo. Ella dijo: «Me gustaría ver los datos de precios de mercado de los últimos 3 años, los nombres de sus clientes actuales del sector de la restauración y los términos de los acuerdos que tiene con los demás propietarios de inmuebles del valle que mencionó». Dijo: «Actualmente no hay acuerdos con otros propietarios del valle. Las otras propiedades no eran adecuadas». Ella dijo: «Entonces no puedo evaluar sus condiciones comparándolas con acuerdos similares. Necesitaré investigar los precios del mercado de forma independiente». Dijo: «El mercado se mueve rápidamente. Estos acuerdos no permanecen abiertos». Ella dijo: «Entonces tendré que investigarlo rápidamente». Él se marchó, y ella comprendió, por la forma en que se despidió, que no estaba acostumbrado a esa respuesta en particular, y que no se había preparado del todo para ella. Pasó la semana siguiente investigando. Llamó a 3 contactos de sus años en el banco que trabajaban en la cadena de suministro de alimentos especializados. Llamó a la Oficina de Extensión Agrícola de la ciudad de Durango, que tenía registros de los intentos fallidos de cultivo de trufas que él había mencionado. Consultó los precios de mercado de las trufas de roble nativas de Durango, información que no era difícil de encontrar para quien sabía dónde buscar. Lo que descubrió: los términos que él le había propuesto le otorgaban el 30% del valor de mercado. Los términos estándar en acuerdos similares de suministro agrícola especializado en México oscilaban entre el 55 y el 70% para el productor. Todos los intentos fallidos de cultivo habían involucrado a inversionistas externos que habían intentado poseer y controlar el suministro en lugar de trabajar con los terratenientes que ya contaban con el recurso forestal. 2 de los 3 inversionistas estaban asociados con una empresa cuyo domicilio social coincidía con la dirección de la tarjeta de presentación que Evaristo Montoya había dejado. Ella escribió todo esto en el cuaderno. Regresó el jueves siguiente con una propuesta revisada. La revisión fue del 30 al 38%. Ella dijo: «Mi investigación sugiere que la tasa de mercado para los productores en esta posición está entre el 55 y el 70%. Él dijo que su investigación no estaba considerando su inversión en acceso al mercado y relaciones. Ella dijo: «Su inversión en acceso al mercado y relaciones vale un margen. No vale el 30%. Se volvió menos encantador. No hostil. Estaba demasiado acostumbrado a la hostilidad. Pero su refinamiento se desvaneció, y lo que se escondía debajo era un hombre que había estado haciendo negocios bajo la premisa de que quienes poseían el recurso
no iban a conocer su valor, y que ahora se había topado con alguien que sí lo conocía. Ella dijo: «No me opongo a una asociación. Me opongo a términos que no reflejen el valor de lo que aporto. Si tienen una propuesta con términos entre el 55 y el 70%, la escucharé». Se fue. Lo que siguió fue la presión indirecta que ella ya esperaba. La presión que llegaba a través de las redes sociales en lugar de la puerta principal. Lorenzo, quien se enteró de todo como se enteraba de todo, le contó que Evaristo Montoya había estado diciendo a la gente de San Bernabé del Pino que la mujer de la finca Ezequiel no sabía lo que hacía con la ladera, que la situación de las trufas requería una gestión especializada que ella no tenía y que el recurso se desperdiciaría. Se enteró por Tomás Aguirre, quien se lo dijo junto a la valla con la franqueza de un hombre que había decidido que valía la pena informarle. «Montoya está hablando». Ella dijo: «Lo sé. ¿Qué está diciendo exactamente?» Él se lo dijo. Ella lo anotó. Ella preguntó: «¿Conoces a alguien que haya hecho negocios con él?» Tomás Aguirre la miró con la misma expresión inquisitiva que ella ya le había visto antes. Dijo: «Mi primo en Durango le vendió una cosecha de chiles hace 2 años. Dijo que fue un mal negocio». Ella dijo: «¿Tu primo me hablaría?» Él dijo: «Preguntaré». Su prima habló con ella por teléfono durante 40 minutos y confirmó, de forma específica y con cifras, lo que su investigación le había revelado sobre los términos y el patrón. Añadió esto a la libreta y volvió al reemplazo de la tubería, que estaba esperando, como siempre esperaban las cosas prácticas, el tiempo que ella pudiera dedicarle. La noche más dura llegó a finales de abril, entre la última helada y la primera siembra, cuando la primavera en la sierra aún no se había consolidado y el frío podía regresar sin previo aviso, y a veces lo hacía. Soledad había sembrado la primera sección del campo la segunda semana de abril. Maíz, de la variedad azul autóctona que su familia cultivaba en El Salto, y que ella había traído como semilla de la colección de su madre, conservada y renovada durante 3 generaciones. Una semilla que llevaba en su genética la altitud y el clima de una forma que las variedades comerciales no lo hacían. La siembra había ido bien. El suelo había recibido la semilla con la calidad cooperativa de una buena tierra a la que se le ha dado el cuidado adecuado. La alerta por heladas se dio por radio a las 11 de la noche. No era una helada segura, sino una posible, de esas que indican que la temperatura se acercaría a 0 si la capa de nubes que había estado aislando el valle se disipaba antes del amanecer. La capa de nubes se había estado disipando durante toda la tarde. Ella la había observado desde el porche. Las estrellas aparecían en los claros, luego en más claros, y finalmente los claros se convirtieron en el elemento dominante. Ella fue al campo. La primera sección del campo tenía 2 hectáreas de maíz recién sembrado. La semilla había germinado con el calor de la semana anterior y las plántulas estaban en la etapa más vulnerable a las heladas. 4 centímetros de verde pálido que se extendían hacia un cielo que se abría en la dirección equivocada. 2 hectáreas de maíz en esta etapa no se podían cubrir. No había suficiente material en la propiedad, ni suficiente tiempo, ni suficiente energía para hacerlo, incluso si ambas cosas hubieran existido. Se quedó de pie al borde del campo, en un frío que ya era más intenso que al atardecer, y repasó los cálculos que su entrenamiento, sus 12 años en el banco y sus 2 semanas en ese campo en particular le habían proporcionado. El río. El río que discurría por el límite norte de la propiedad era la razón por la que el suelo aluvial tenía las características que tenía. También era, en términos de la física de los microclimas de valle, la fuente del calor latente que mantenía el fondo del valle 2 o 3 grados más cálido que la ladera circundante en las noches de heladas por radiación. Noches como esta, despejada y sin viento, donde el frío venía del cielo en lugar de del norte, y las zonas bajas eran más cálidas que las altas. La bomba, el sistema de tuberías, la protección contra las heladas mediante riego por aspersión no era una técnica que hubiera planeado usar esta temporada. No había probado el sistema de tuberías, reparado bajo la presión que requería dicho riego. Pero la teoría era sólida, y la alternativa era perder la siembra. Y la siembra no solo había supuesto 2 semanas de trabajo. Era la semilla de su madre. 3 generaciones de selección para esta altitud,
irreemplazable en el sentido de que el tiempo necesario para reemplazarla no se podría recuperar. Corrió hacia la caseta de bombeo. Puso la bomba a presión de riego, más alta que la configuración de goteo que había estado usando para el campo, configuración que no se había probado en el sistema de tuberías. Abrió las válvulas. Escuchó las tuberías. 2 minutos del sonido del agua moviéndose por el sistema a la nueva presión, y luego un sonido que temía, el chasquido seco de una junta de tubería que cedió en algún punto de la segunda sección. El agua brotó del suelo en forma de pequeño geyser junto a la valla. Desconectó el sistema. Encontró la avería. Una junta que el anterior propietario había reparado con una pieza de un tamaño incorrecto, que resistía a baja presión, pero cedía a alta. Tenía piezas de repuesto en el granero. Había traído un juego completo porque su experiencia en el banco le había enseñado que las antiguas infraestructuras agrícolas siempre tenían la pieza equivocada en el momento equivocado. Lo arregló en la oscuridad con una linterna frontal y las manos frías, trabajando a la velocidad que producen el frío y la urgencia juntos. Una velocidad específica que no llega a ser tan rápida como el pánico, pero sí considerablemente más rápida que la calma. Ella volvió a poner en marcha el sistema. Las tuberías aguantaron. El riego se puso en marcha en la primera sección del campo a las 2:15 de la madrugada. Y ella se quedó de pie al borde del campo, observando cómo el agua caía sobre las plántulas a la luz del faro, y pensó, ¿esto funcionará o no funcionará? Y yo he hecho lo que estaba en mi mano. Se sentó al borde del campo hasta las 4 de la mañana, revisando el sistema cada 30 minutos. Y a las 3 reparó una segunda pequeña separación en una junta de la tercera sección, añadiéndola al registro de las necesidades del sistema de tuberías. A las 4, el cielo se había vuelto a nublar. La inversión térmica con la que contaba, el suelo del valle calentándose bajo el agua de riego y creando la diferencia de temperatura que provocó el regreso de las nubes. No podía estar segura de que la helada hubiera estado por debajo del umbral. Lo sabría por la mañana. Regresó a casa, sintiendo frío todo el tiempo. Y se sentó a la mesa con el cuaderno y escribió todo lo que había hecho en orden, lo que había funcionado, lo que había fallado, lo que había aprendido sobre el sistema de tuberías y cuál era la conexión correcta para la sección 2, porque la conexión de la tubería era un hecho, y los hechos iban en el cuaderno. Luego escribió, la semilla sigue en la tierra. Eso es todo lo que sé por ahora. Claridad estaba en el porche. Había estado allí cuando Soledad regresó, lo cual era inusual, pues generalmente dormía cerca del robledal, donde las plantas echaban raíces. Miró a Soledad con esos ojos brillantes y observadores que la caracterizaban, y luego se dirigió a su rincón del porche y se acomodó. Soledad estaba sentada en la otra esquina. La oscuridad de la sierra los envolvía por completo. Las estrellas habían desaparecido de nuevo. El frío persistía, pero tenía una cualidad diferente. No el frío seco y nítido de la escarcha por radiación, sino el frío más suave de las nubes. Y las nubes eran justo lo que ella necesitaba. Por la mañana, las plántulas ya estaban en pie, todas y cada una de ellas. 4 centímetros de verde pálido en vertical contra la tierra oscura. Ninguna negra en las puntas. Señal de daños por heladas. Todas presentes y continuando el proyecto de convertirse en maíz en un valle que había cultivado maíz durante mucho tiempo y sabía cómo debía hacerse. Se quedó de pie al borde del campo y los observó durante un buen rato sin escribir nada. Tomás Aguirre came that morning. Llegó temprano, lo que significaba que había estado observando el campo o había oído el sistema de riego funcionando durante la noche. Mas su propiedad estaba lo suficientemente cerca para ambas posibilidades. Se acercó a la cerca con la expresión cautelosa de quien ha observado algo y aún no está seguro de lo que significa acerca de la persona que lo hizo. Observó el campo. Observó los plantones que se erguían bajo la luz de la mañana, cada uno presente y en posición vertical. Observó la leve alteración en la tierra junto a la cerca, donde ella había cavado para reparar la primera junta de la tubería. La tierra removida aún estaba húmeda. Él dijo, «Tú te encargaste del riego». Ella dijo, «La alerta por heladas. El sistema de tuberías no había sido probado a esa presión. Hubo 2 fallas en las juntas. Las reparé durante la operación». Se quedó callado un momento. Luego dijo, «En la oscuridad». Ella dijo, «Yo tenía la linterna frontal.
Volvió a mirar el campo. Nos dijo, mi padre perdió la primera siembra por ese mismo patrón de heladas en 1987. Dijo que nunca usó el riego porque no confiaba en que el sistema de tuberías soportara la presión. Dijo que tenía razón al no confiar en él, pero que se equivocó en qué hacer al respecto. Lo dijo mirando la valla, con ese tono despectivo con el que hombres como él comunicaban cosas que iban más allá de su registro habitual. Soledad dijo, los accesorios de la sección 2 no son del tamaño correcto. Tengo los correctos. Los reemplazaré esta semana. Dijo, Beto puede ayudar con eso. Sabe de dónde vienen las uniones, ya que trabajó en esta propiedad con don Ezequiel. Ella dijo, se lo agradecería. Pues miró el campo una vez más, y luego la miró con la misma expresión que ella había estado viendo en él durante 3 semanas. La expresión de un hombre que había llegado con un presupuesto y ya iba por la 4ª versión del mismo. Dijo, la reunión de usuarios del agua es el martes. Montoya ha estado hablando con 2 de los miembros sobre la situación en la ladera. Pensé que debían saberlo antes de la reunión. Ella preguntó, ¿qué es lo que ha estado diciendo específicamente? Él se lo dijo. El contenido era el que ella esperaba, que el recurso de la ladera requería una gestión profesional, que un operador individual sin formación especializada probablemente dañaría la red micorrícica mediante una cosecha inadecuada, y que el recurso era una preocupación para todo el valle, más que un asunto de una sola propiedad. Ella dijo, la red micorrícica de mi ladera está en mi propiedad. Los derechos de agua están registrados. El recurso de trufas forma parte del patrimonio agrícola de la propiedad. Dijo, lo sé. Te estoy contando lo que está diciendo para que sepas lo que va a pasar en la reunión. Ella dijo, gracias. Pasó el resto de la mañana preparándose para la reunión. No como quien prepara una actuación, sino como se preparaba para todo, asegurándose de tener toda la información organizada en el formato más útil para la situación. La escritura de propiedad, el registro de derechos de agua, la clasificación agrícola, la investigación sobre los precios de la trufa en el mercado, la información del primo de Tomás Aguirre, las notas de sus 3 contactos en la cadena de suministro de alimentos especializados. También llamó a doña Rosario. La llamó porque doña Rosario le había dicho que fuera a la reunión, y porque decirle a alguien que fuera a una reunión era una forma de inversión, y porque las inversiones requerían atención. Le contó a doña Rosario lo que Tomás Aguirre le había dicho sobre la conversación de Evaristo Montoya con los miembros de la Asociación de Usuarios del Agua. Doña Rosario guardó silencio un momento. Luego dijo, Montoya intentó lo mismo con la propiedad de los Delgado hace 3 años. Vicente Delgado era mayor y no sabía los números. Ella dijo, usted sí sabe los números. Soledad dijo, los conozco a todos. Doña Rosario dijo, entonces vengan a la reunión. Siéntense en la 3ª fila a la izquierda. Ahí es donde se sientan las personas a las que se ha escuchado durante más tiempo. Lo dijo como una instrucción, como decía todo lo demás. Soledad dijo, estaré allí. La reunión de usuarios de agua en San Bernabé del Pino se celebró en el Salón Comunitario, un edificio de bloques de hormigón pintado de blanco que servía como principal espacio cívico del pueblo y que olía, como todos los edificios de este tipo, a las deliberaciones acumuladas de muchos años. Asistieron 32 personas, todos los miembros de la cooperativa de usuarios de agua y 4 vecinos más que habían oído que se trataba de un evento importante. Soledad se sentó en la 3ª fila, a la izquierda, tal como había indicado doña Rosario. Doña Rosario estaba sentada a 2 asientos de ella, lo cual significaba algo para las personas presentes en la sala, que comprendían la geografía del lugar donde doña Rosario elegía sentarse. La reunión avanzó con la eficiencia propia de una organización que se reúne mensualmente y ha desarrollado sus rutinas a lo largo de los años. Asignación de agua para la temporada de siembra, confirmada sin objeciones. Programa de mantenimiento de la infraestructura de la toma de agua compartida en la cabecera del río. 3 miembros se ofrecieron como voluntarios para la jornada de trabajo. Acceso al mercado para el segundo mercado del sábado. Se presentaron solicitudes de 2 nuevos productores, ambas aprobadas. Cuando llegó el punto del orden del día de los nuevos asuntos, Evaristo Montoya levantó la mano. Habló con la misma seguridad y profesionalidad que ella había visto en la propiedad, representando la situación en términos de interés comunitario.
El recurso autóctono de trufas de roble en las propiedades de las laderas del valle era un activo regional. Su gestión sostenible requería conocimientos especializados. Existía la oportunidad de desarrollar un enfoque coordinado para todo el valle que beneficiaría a todos los propietarios, y él estaba dispuesto a facilitar esta coordinación a través de sus relaciones comerciales ya establecidas. No mencionó específicamente la propiedad de Soledad. No era necesario. Todos en la sala sabían qué terreno en la ladera había estado vacío y cuál había sido adquirido recientemente. Propuso la formación de un comité de gestión de la trufa del valle, que estaría presidido por un representante que él mismo designaría, con autoridad para establecer protocolos de recolección para todas las propiedades participantes. La secretaria de la reunión preguntó: ¿hay preguntas o respuestas? Soledad levantó la mano. Se puso de pie. Tenía la libreta y la carpeta de documentos, y había asistido a suficientes reuniones de revisión de préstamos en el banco como para saber cómo captar la atención de un público sin necesidad de actuar. Ella dijo: quiero asegurarme de entender la propuesta. Un comité con autoridad para establecer protocolos de cosecha. ¿Esta autoridad sería vinculante para los propietarios de las tierras? Montoya dijo: sería un marco de cooperación. Ella dijo: los marcos cooperativos son voluntarios. ¿Esta propuesta tiene la fuerza de la autoridad de la cooperativa de usuarios de agua o es un acuerdo voluntario? La secretaria de la reunión examinó los estatutos de la cooperativa que se guardaban en una carpeta sobre la mesa. Explicó que la autoridad de la cooperativa se limita a la asignación de agua y la infraestructura compartida, pero no a las decisiones sobre el uso del suelo en propiedades individuales. Soledad dijo: entonces la propuesta es para un comité voluntario sin autoridad vinculante, presidido por un nominado por el señor Montoya, quien tiene un interés comercial en el suministro de trufas de estas propiedades. Lo dijo para aclarar los hechos, no como una acusación. Ella abrió la carpeta. Ella dijo: tengo una investigación sobre los precios del mercado de trufas para variedades nativas de roble de Durango de los últimos 3 años. La tasa de mercado actual para los productores oscila entre el 55 y el 70% del precio de venta final. Las condiciones que el señor Montoya me propuso para el suministro de mi propiedad fueron del 30%, luego revisadas al 38% cuando rechacé la oferta. Mostró la investigación. Dijo: también he hablado con un propietario de esta región que vendió una cosecha a la empresa del señor Montoya hace 2 años, y puedo describir los términos de ese acuerdo en detalle. La habitación estaba en silencio. Ella dijo: no me opongo a la coordinación. Estoy a favor de una coordinación transparente en sus términos y que refleje el valor real de las contribuciones de los propietarios de terrenos del valle. Con gusto participaría en un debate sobre ese tipo de acuerdo. No estoy en posición de apoyar una propuesta que establezca una estructura de supervisión para mis decisiones sobre el uso de la tierra sin compromisos vinculantes sobre las condiciones del mercado. Ella se sentó. Tomás Aguirre, desde atrás, dijo: tuve una conversación similar con el señor Montoya hace 2 años sobre otro producto. Las condiciones que propuso también estaban por debajo del precio de mercado. Rechacé la oferta. Un anciano llamado don Genaro, miembro de la cooperativa desde su fundación y cuya opinión tenía peso debido a su larga trayectoria, dijo: la cooperativa existe para proteger nuestros derechos de agua y nuestra infraestructura compartida. No existe para administrar nuestras tierras en nombre de empresas externas. Doña Rosario no dijo nada. No hacía falta. Estaba sentada en la tercera fila, a la izquierda, y había traído a Soledad para que se sentara a su lado. La comunidad, con 32 años de experiencia, sabía interpretar lo que la presencia de doña Rosario comunicaba. La propuesta quedó aplazada, no rechazada formalmente, sino aplazada, que era la forma que tenía la cooperativa de declinar sin crearse enemigos, y la reunión pasó al siguiente punto. Evaristo Montoya permaneció durante el resto de la reunión con la expresión controlada de un hombre que se recompone. Después se marchó sin dirigirse a Soledad, lo cual, en sí mismo, constituía una comunicación. Afuera, doña Rosario se acercó a ella y le dijo: «Tenías los números». Soledad dijo: «Siempre tengo los números». Doña Rosario la observó un instante con la mirada inquisitiva que había usado desde el primer día en la puerta. Luego dijo: «Ven a mi casa el sábado por la mañana».
quiero enseñarte los yacimientos de trufas en mi ladera. 50 años de ellos. Nadie los ha cartografiado correctamente. Lo dijo como una instrucción. Soledad dijo, yo traeré el cuaderno de cartografía. Doña Rosario casi sonrió. Fue lo más cerca que estuvo de hacerlo, y le bastó. Las estaciones transcurrían por el valle de Durango como lo hacían en la sierra, con el dramatismo propio de la altitud, las bruscas transiciones entre el frío y el calor, la regularidad de las lluvias cuando llegaban y la severidad de la sequía cuando ésta se presentaba, todo mucho más marcado que los climas más suaves de las tierras bajas, como si las montañas exigieran que uno estuviera atento. La cosecha de maíz fue excelente. El maíz azul, sembrado por su madre en la tierra oscura del valle con el agua del sistema de tuberías reparado, reprodujo en julio con la intensidad característica de las variedades nativas cultivadas a su altitud adecuada. Las mazorcas eran más pequeñas que las del maíz comercial y el sabor más profundo, de esos que transforman una tortilla en algo más que una tortilla, que convierten un tamal en aquello que originalmente describía la palabra tamal. Secó y almacenó la mitad, y vendió la otra mitad en el mercado de los sábados de San Bernabé, donde en 2 semanas se le conoció como el maíz Ibarra, que por primera vez fue el apellido de su familia en esas tierras. Reconstruyó el sistema de tuberías correctamente ese verano, sección por sección, con la ayuda de Beto para las secciones que requerían 2 personas. Reemplazó cada conexión incorrecta por la correcta. Para septiembre, el sistema funcionaba a plena presión sin una sola falla en las juntas, lo cual probó durante la estación seca, cuando las estacas eran más bajas, haciéndolo funcionar a máxima presión y recorriendo cada sección mientras funcionaba, anotando en su cuaderno, sistema funcional, todas las secciones, presión máxima. Escribió esto en el cuaderno con la misma importancia que le había dado a todas las demás anotaciones, porque un sistema de agua en funcionamiento era tan significativo como cualquier otra cosa que hubiera hecho allí, y merecía ser registrado con el mismo cuidado. El mapeo de la ladera ocupó todo el verano, y fue uno de los proyectos más interesantes de su vida. Ella y Doña Rosario cartografiaron la ladera de Doña Rosario y luego la suya, identificando 47 yacimientos de trufas en ambas propiedades, registrando la especie de roble asociada a cada uno, la profundidad y humedad del suelo, o la elevación y la orientación, y el historial de fructificación tal como Doña Rosario lo recordaba tras 50 años de observación. El cuaderno se convirtió en un documento distinto a todo lo que había producido en el banco. No una proyección financiera, sino una historia biológica, el registro de una relación entre árboles, hongos y suelo que se había estado desarrollando durante décadas y que tenía su propia lógica, tan precisa como cualquier número que hubiera analizado. Evaristo Montoya no regresó. Envió, a través de Lorenzo, el técnico de bombas, una propuesta revisada al 60%. Ella la revisó. Consideró que los demás términos, exclusividad, compromisos de volumen, estructura de precios, no eran suficientemente claros y envió una contrapropuesta. Él no respondió a la contrapropuesta, das que ella interpretó como su última comunicación sobre el tema y anotó en su cuaderno: el acuerdo con Montoya no se llevó a cabo. Para la primera cosecha de trufas, encontró un comprador diferente, un restaurante en la ciudad de Durango, cuyo chef había oído hablar de la variedad autóctona del valle durante una conversación en una reunión de productores de alimentos. Este tipo de conexión surgió de la presencia en el mercado de los sábados, la pertenencia a la cooperativa y la influencia de una persona que asistía con regularidad y tenía contactos. El acuerdo era del 67%, y el chef viajó personalmente al valle para ver la ladera antes de firmar nada, algo que Soledad respetó. Claridad tuvo una camada en octubre. 8 lechones, una cantidad respetable, uno en el rincón del patio que ella había reclamado cerca del cortavientos de mangos. Eran negros con manchas grises, idénticos a los hijos de su madre en apariencia y a medida que crecían, en la calidad de la atención. Ese brillo intenso y descarado que no era agresividad, sino presencia. La mirada de criaturas que no habían desarrollado una necesidad particular de aprobación y encontraban el mundo interesante. Se quedó con 4. Vendió las otras 4 a un precio que reflejaba la calidad de la raza autóctona y las condiciones específicas de cría.
las cuales estaba dispuesta a describir en detalle a los compradores que lo solicitaran y no hizo ningún descuento a los compradores que no lo hicieran. Tomás Aguirre compró uno. Dos entró por la puerta de la cerca para realizar la transacción y se quedó en el patio mirando a los lechones con la expresión de un hombre que ha revisado su estimación de una situación 4 veces y ha llegado a una cifra con la que se siente cómodo. Dijo: «El maíz está bueno». Ella dijo: «Es la semilla de mi madre. 3 generaciones». Él dijo: «Lo sé. Mi esposa la compró en el mercado. Dijo que era la mejor tortilla que había hecho en 20 años. Lo dijo mirando a los lechones, que era hacia donde miraba cuando decía cosas que iban más allá de su registro habitual». Doña Rosario llegó un domingo de diciembre, el último domingo del año, como quien cierra una cuenta que había abierto en marzo y encuentra las cifras satisfactorias. Se sentó en el porche con el café y observó la propiedad, el patio despejado, la caseta de la bomba en funcionamiento, el granero que Soledad había comenzado a reparar poco a poco durante el verano, la ladera de robles visible sobre la cerca trasera, los lechones ya robustos y presentes en el rincón más alejado. Ella dijo: «La esposa de don Ezequiel cultivaba frijoles en el valle, los mejores frijoles del valle durante 30 años. Cuando ella murió, dejaron de producirlos». Lo dijo como decía las cosas importantes, directamente, como un hecho, sin el sentimentalismo que habría obligado a Soledad a responder a la emoción en lugar de a la información. Soledad dijo: «Voy a sembrar frijoles en la segunda sección del campo la próxima primavera. Mi madre tiene semillas que ha guardado de las reservas del Valle de Durango durante 40 años. Doña Rosario dijo: «Tráelas pronto, antes de la última helada. Te mostraré dónde las plantó la esposa de don Ezequiel». Lo dijo como una instrucción. Soledad dijo: «Yo traeré el cuaderno de cartografía». Se sentaron en el frío diciembre de la sierra con el café y la vista del valle que había sido la vista desde ese porche, desde que el porche existía. El fondo del valle oscuro, y esperando la primavera. El río una línea plateada en el borde norte. Las laderas con su bosque de robles despojándose de sus hojas con el frío de la estación seca. El cielo del duro azul invernal de la altitud, que no tenía suavidad, pero era hermoso como las cosas honestas. Claridad salió al porche y se tumbó a sus pies bajo el pálido sol invernal, con la serena satisfacción de un animal que ha evaluado su situación y la ha encontrado buena. Soledad observó la propiedad que 9 meses atrás había hecho reír a un notario. La miró como si se tratara de un conjunto de números que habían formado un patrón, con la satisfacción precisa y silenciosa de quien hace las preguntas correctas y recibe las respuestas que merecen. La ladera con sus 47 yacimientos de trufas, cartografiados y comprendidos. El sistema de tuberías funcionando a plena presión. El maíz almacenado en el granero, fruto de la semilla de su madre. El cuaderno con 9 meses de observación. El inicio del registro que, con el tiempo, daría a conocer plenamente esta tierra, como solo el tiempo y la atención constante permiten conocerla por completo. El notario se había reído. Ella había seguido firmando. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de venganza contra quienes se rieron. La risa no era lo importante. Lo importante era lo que sucedió después. Pues cuando el corral siguió moviéndose, la puerta se abrió. El camino se dirigió al sur hacia las montañas. La propiedad era suya. El cerdo estaba en el patio, y el trabajo la esperaba. Esta es la historia de lo que sucede cuando una mujer que siempre supo el número exacto, finalmente cultiva la tierra que ese número le indicó que comprara. Cuando 12 años de supervisión ajena se convierten en 12 hectáreas de su propia tierra. Cuando las juntas de las tuberías se reemplazan una a una, la semilla de 3 generaciones encuentra su altitud correcta y los robles que han estado desarrollando su red micorrícica durante 50 años son finalmente cartografiados por alguien que comprende lo que han estado construyendo. Esta es una historia sobre ese tipo particular de confianza que no necesita la validación de nadie, porque se construye a partir de los números, del trabajo y de la larga paciencia de una mujer que siempre medía las cosas antes de sacar conclusiones sobre ellas, y que tenía razón. Si usted era de los que tenían los datos y no se le reconocieron, esta historia es para usted. El terreno sigue ahí.
La semilla sigue siendo viable. Los derechos de agua están registrados. Compre la tierra. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te impactó? ¿La risa del notario y la pluma que seguía moviéndose? ¿Los plantitos que erguían por la mañana tras la helada? ¿La mirada impávida de claridad? ¿El cuaderno de cartografía que se convirtió en una historia biológica? Comparte esto con alguien que siempre haya sabido el número real y le hayan dicho que no cuenta. Hasta la próxima, amigos. Conserven la cuenta. Que Dios los acompañe.